Soy Juan Garrido, presidente de la Fundación Siglo Futuro de Guadalajara. Hoy es día 23 de abril de 2020. Tiempos difíciles los que estamos viviendo, pero aún así la literatura y la poesía son siempre actividades prioritarias en la programación cultural de la Fundación. La Comisión Ejecutiva al completo y una representación del patronato rendimos hoy homenaje al libro y a todos los escritores y poetas que nos han visitado a lo largo de los 30 años de actividades culturales de la Fundación Siglo Futuro. Precisamente, una selección de ellos componen nuestras lecturas. Voy a recitarles un poema de uno de mis poetas preferidos, Ángel González. Se titula A mano amada. A mano amada. Cuando la noche impone su costumbre de insomnio y convierte cada minuto en el aniversario de todos los sucesos de una vida, allí, en la esquina más negra del desamparo, donde el nunca y el ayer trazan su cruz de sombras, los recuerdos me asaltan. Unos empuñan tu mirada verde, otros apoyan en mi espalda el alma blanca de un lejano sueño, y con voz inaudible, con implacables labios silenciosos, el olvido o la vida me reclaman. Reconozco los rostros, no hurto el cuerpo. Cierro los ojos para ver y siento que me apuñalan fría, justamente, con ese hierro viejo, la memoria. Soy Adoración Perea. Voy a leer el impactante comienzo del libro Corazón tan blanco de Javier Marías. No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y 3 invitados. Cuando se oyó la detonación, unos 5 minutos después de que la niña hubiera abandonado la mesa, el padre no se levantó enseguida, sino que se quedó durante algunos segundos paralizado, con la boca llena, sin atreverse a masticar, ni tragar, ni menos aún a devolver el bocado al plato. Y cuando por fin se alzó y corrió hacia el cuarto de baño, los que lo siguieron vieron cómo, mientras descubría el cuerpo ensangrentado de su hija y se echaba las manos a la cabeza, iba pasando el bocado de carne de un lado a otro de la boca, sin saber todavía qué hacer con él. Llevaba la servilleta en la mano y no la soltó hasta que al cabo de un rato reparó en el sostén tirado sobre el bidet, y entonces lo cubrió con el paño que tenía a mano o tenía en la mano y sus labios habían manchado, como si le diera más vergüenza la visión de la prenda íntima que la del cuerpo derribado y semidesnudo con el que la prenda había estado en contacto hasta hacía muy poco, el cuerpo sentado a la mesa o alejándose por el pasillo o también de pie. Soy Jacinto Alcolea, vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Siglo Futuro. Voy a leerles un pasaje de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Iba a esperarla a la salida de su colegio 2 o 3 veces por semana, pero no siempre me acercaba. Mi madre se había acostumbrado a almorzar sola, aunque no sé si de veras creía que me iba a casa de un amigo. De todos modos, le convenía que yo faltara, así gastaba menos en la comida. Algunas veces, al verme regresar a casa a mediodía, me miraba con fastidio y me decía: «¿Hoy no vas a Chucuito?». Por mí, hubiera ido todos los días a buscarla a su colegio, pero en el 2 de mayo no me dejaban permiso para salir antes de la hora. Los lunes era fácil, pues teníamos educación física. En el recreo me escondía detrás de los pilares hasta que el profesor Zapata se llevara al año a la calle. Entonces me escapaba por la puerta principal. El profesor Zapata había sido campeón de box, pero ya estaba viejo y no le interesaba trabajar. Nunca pasaba lista. Nos llevaba al campo y decía: «Jueguen fútbol, que es un buen ejercicio para las piernas, pero no se alejen mucho». Y se sentaba en el pasto a leer el periódico. Los martes era imposible salir antes. El profesor de matemáticas conocía a toda la clase por su nombre. En cambio, el miércoles teníamos dibujo y música, y el doctor Cigüeña vivía en la luna. Después del recreo de las 11 me salía por los garajes
y tomaba el tranvía a media cuadra del colegio. Buenas tardes, soy Carmen Moya, maestra de Educación Infantil y secretaria general de la Fundación Siglo Futuro. A mí me ha correspondido leer un poema de José Manuel Caballero Bonal, titulado Anterior a tu cuerpo es esta historia. Anterior a tu cuerpo es esta historia, que hemos vivido juntos en la noche inconsciente. Tercas simulaciones desocupan el espacio en que a tientas nos buscamos. Dejan en las proximidades de la luz un barrunto de sombras de preguntas nunca hechas. En vano recorremos la distancia que queda entre las últimas sospechas de estar solos, ya convictos acaso de esa interina realidad que avala siempre el trámite del sueño. Hola, soy Amelia. Os voy a leer un poema de Félix de Grande, inspirado en el cuadro del pintor Antonio López García. Su título es Calle vacía. Y fijaros en el título porque nos da el contexto del poema. A ese a quien no se ve, yo le conozco. No está y es evidente como un sueño. Por la calle vacía, derramada en la siesta y en el cielo, con un roce de ayer, suenan sus pasos en perfecto silencio. A ese a quien no se ve, yo le conozco. Va hacia el final, o vuelve, o está quieto, mientras la calle en sol arde callada, secreta y clara, enharinada en tiempo. A ese a quien no se ve, yo le conozco, o yo le reconozco, o lo recuerdo, o lo busco sin fin. Dios lo bendiga, tan solo va, tan lejos. Hola, soy Pilar Orea, coordinadora de los actos que celebramos en el Teatro Buero Vallejo, en el Teatro Moderno y en la sede del campus universitario. El texto que os voy a leer corresponde al libro El olvidado rey vudú de Ana María Matute. Corrió al lago, se miró en él y en lugar de ver reflejado al rey de Olar, contempló a un viejo andrajoso y torpe. Los pobres aficionados que fueron Ardiz, el Trasgo y el hechicero no habían previsto que el rey no podía amar a nadie excepto a sí mismo. En aquel momento, un antiguo y conocido dragón emergía del agua. Un dragón que llegaba a él desde la oscura memoria de su sangre, desde el terror de Sincrosio. Con un débil grito lloró por primera vez, por él, por toda su vida, por su perdida juventud y sobre todo por la gran ignorancia de cuanto le rodeaban. Creyó distinguir en el último momento a aquel extraño muchacho que acompañaba a Tontina. Ahora por fin liberaba su brazo del manto que lo cubría y le mostraba su ala de cisne. Pero no supo nunca Vudú, porque no tuvo tiempo, quién era. No supo nunca Vudú si sobrevolaba el dragón, o como todos, se hundía también en el inmenso e irreparable olvido de su vida y de todas sus vidas. Y el llanto del rey cayó al lago, y éste creció de tal forma que anegó la ciudad, el reino y el país entero, hasta más allá de las lindes donde Vudú había pisado. Y tanto él como su reino, como cuantos con él vivieron, desaparecieron en el olvido. Hola, soy Isabel Alcalá, directiva de la Fundación Siglo Futuro. Os voy a leer un fragmento de Spiro Freire de su libro titulado Llamadme Alejandra. Nos han despertado en mitad de la noche a gritos, porque nos espera un nuevo viaje. Nicolás se ha levantado, ha abierto la puerta y a través de ella, semicerrada, yo aún en camisón, el nene asustado y confuso, ha hablado con el comisario Yurovsky. ¿Qué ocurre? Nada. No se preocupen, no se alteren, obedezcan con la mayor presteza posible y todo saldrá bien. El ejército blanco, el nuestro, se aproxima. Temen que en los enfrentamientos entre los rojos del pueblo y los blancos, los primeros tomen represalias contra nosotros. Nos llevan, por nuestra seguridad, a otro emplazamiento y para ello nos esperan en el sótano de la casa dentro de un cuarto de hora. Ni con nuestros mejores deseos podríamos estar abajo en 15 minutos. Mi marido está despertando a las niñas y Alexis y yo nos vestimos con calma, como podemos, como un par de inválidos. Si se cruzan nuestras miradas, sonreímos. Ya estamos acostumbrados a los viajes secretos.
a que nos muevan como si fuéramos peones esenciales para un juego de ajedrez entre blancos y rojos. Tengo sueño, yo también, mi vida. Tengo mucho sueño, yo también. Mi hijo, con los ojos cargados de oscuridad y de bostezos, parece mucho menor. Se transforma cuando duerme con su rostro relajado en mi bebé, en mi niñito pequeño. Desaparece su seriedad, esa costra de dolor y de paciencia contrariada que se le ha adherido como si fuera mugre. Soy María Ángeles Novella, delegada de Certámenes, Juventud e Innovación de la Fundación Siglo Futuro. Voy a leer Alma Tranquila, de José Hierro. Me tendí sobre la hierba entre los troncos, que hoja a hoja desnudaban su belleza. Dejé el alma que soñase, volvería a despertar en primavera. Nuevamente nace el mundo, nuevamente naces, alma, estabas muerta. Yo no sé lo que ha pasado en este tiempo. Tú dormías, esperando ser eterna. Y por mucho que te cante la alta música de las nubes, y por mucho que te quieran explicar las criaturas por qué evocan aquel tiempo negro y frío, aunque pretendas hacer tuya tanta vida derramada, era vida y tú dormías. Ya no llegas a alcanzar la plenitud de su alegría. Tú dormías cuando todo estaba en vela. Tierra nuestra, vida nuestra, tiempo nuestro, alma mía, ¿quién te dijo que durmieras? Soy Mercedes García Granizo, delegada del Comité Ejecutivo de la Fundación Siglo Futuro y directora de la Biblioteca de Poesía Antonio Hernández de esta fundación. Voy a leer una poesía de Mario Benedetti que lleva por título No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueños. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero sí. Pese a todo no puedes evitarlo. Y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma. Y reservas desmundo, solo un rincón tranquilo. Y dejas caer los párpados pesados como juicios. Y te secas sin labios. Y te duermes sin sueño. Y te piensas sin sangre. Y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. Un libro ayuda a triunfar, decía el antiguo eslogan, pero yo he escrito y publicado media centena sin añadir reediciones y aún naufrago en el fracaso que, más que a la realidad, responde a la exageración andaluza tópica, pero sobre todo al afán de ponerme el listón más alto cada día. Gracias a que desde escolar me fajé a fondo con ellos, ahora me honra el palmaré de los mejores premios, los nacionales, los de la crítica y el mejor de todos los posibles, el hecho de que la biblioteca de la Fundación Siglo Futuro lleve el nombre de Antonio Hernández Ramírez, es decir, el mío. ¿Quién me lo iba a decir cuando en Arcos de la Frontera y en una de sus escuelas leí enteros Platero y yo y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, un andaluz y un castellano manchego
tenían que ser. Soy Francisco García Marquina, periodista, escritor, y me siento muy honrado con ser patrón de la Fundación Siglo Futuro. Quien no lee otra cosa que los mensajes que recibimos como una lluvia desde los medios de propaganda, no sabe cómo es el mundo ni cómo es el mismo, pues sobre lo verdadero tiene que conformarse con lo conveniente, que es la realidad que le ofrece el poder. Necesitamos una lectura, pero de un libro, que sea algo personal, activo, con textos de pensamiento y de creación literaria, ¿no? La literatura es un fenómeno cultural con dos vertientes, una activa, que sería la escritura, y una receptiva, que es la lectura. Pero el buen lector no es pasivo, es creador en la medida que analiza y discute un texto, y si lo acepta, lo asume como propio. Mediante la literatura no solo entendemos lo que somos y lo que es el mundo, sino lo que desearíamos ser. Es como hacer la novela de uno mismo. Si el hombre piensa con palabras, también para entender la vida hay que intentar narrarla. Hoy debo hablar de un libro. Voy a hablar de uno hermosísimo. Hace años recorrí Guadalajara con el famoso poeta ruso Yevgeny Evtushenko, y al llegar a la catedral de Sigüenza se admiraba de la escultura yacente del doncel y me decía: un hombre que lee es una persona terrible, en el sentido de una persona libre y poderosa. Qué alta y noble es nuestra provincia, cuya mejor escultura es la de un joven con un libro abierto entre las manos. Buenos días, soy Juan José Tamayo Acosta, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid. En este Día del Libro que celebramos en confinamiento, quiero invitaros muy cordialmente a la lectura. Para ello, os presento mi último libro, Hermano Islam, publicado por la editorial Trota hace unos meses. En él propongo 3 ideas para mí fundamentales. La primera, el reencuentro con el Islam, hacer las paces con este amigo, con este hermano que pertenece a las 3 religiones monoteístas del que hemos estado desvinculados durante muchos siglos y con el que nos hemos peleado. Pero al mismo tiempo, el Islam es nuestra alter identidad. En segundo lugar, lo que quiero también con este libro es hacer una crítica de todos aquellos movimientos dentro del Islam que utilizan en vano el nombre de Allah y provocan violencias, terrorismos, apelando a Alá y diciendo además que Él es el que se lo manda. Y en ese sentido me parece muy importante también la tercera cosa que pretendo con este libro, que es, desde el propio título, una declaración contra la islamofobia. Islamofobia que está muy presente en el imaginario social, que es promovido con relativa frecuencia por medios de comunicación y que en definitiva la islamofobia mata, como se demuestra a través de los múltiples atentados que se provocan desde hace varias décadas contra los musulmanes y las musulmanes. Deseo que la lectura de este libro les ayude a recuperar esta herencia tan importante para España del Islam y que propongamos un diálogo y un encuentro pacífico, ya que el futuro de la humanidad no se puede construir
ni en contra del Islam, ni al margen del Islam, ni atacando el Islam, sino más bien en actitud de diálogo, de encuentro y de cooperación. Buenos días y les invito a que pasen un día muy feliz el 23 de abril. Muchas gracias. Mi nombre es Rafael Bachiller y voy a leer un párrafo de El invierno en Lisboa de Antonio Muñoz Molina. El taxi entró en la ciudad, costeó las alamedas del río, cruzó la avenida de los Tamarindos y los callejones húmedos de la parte vieja y surgió bruscamente en el paseo marítimo, frente a un ilimitado mediodía gris surcado de gaviotas suicidas entre la llovizna. Un hombre, impasible y solo, con abrigo oscuro y sombrero terciado sobre la cara, estaba mirando el mar como si contemplara el fin del mundo. Ante él, al otro lado de la barandilla, las olas saltaban sobre los rompientes en altas erupciones de espuma. Viralbo creyó ver que el hombre cobijaba un cigarrillo en la mano, ahuecada para defenderlo del viento. Pensó, yo soy ese hombre. El bar donde lo había citado Lucrecia estaba sobre un acantilado que se internaba en el mar. Vio el brillo de sus cristaleras al doblar la curva. De pronto, la vida entera de Viralbo cabía en los 2 minutos que faltaban para que se detuviera el taxi. Sobre las crestas grises de las olas se mecían gaviotas inmóviles. Al verlas desde la ventanilla, Viralbo recordó al hombre del abrigo oscuro. Tenía en común con ellas la indiferencia ante el desastre. Pero ese era un modo de no pensar en el hecho pavoroso de que le quedaban segundos para encontrarse con Lucrecia. El taxista se detuvo a un lado del paseo y se quedó mirando a Viralbo en el retrovisor. La gaviota, dijo casi con solemnidad. Hemos llegado. Soy Carmelo García y a continuación leeré un fragmento del libro Queda la noche, de Soledad Puertolas, que fue Premio Planeta en 1989. Aquella noche soñé con Delhi. Por los pasillos alfombrados del Hotel Imperial, a una hora confusa de la madrugada, yo iba de habitación en habitación dando pequeños golpes de alarma. Eso es todo lo que vagamente recuerdo de aquel sueño, porque no lo anoté. Me pareció importante y simbólico, pero no tenía a mano lápiz y papel. A mi lado, Alejandro dormía apaciblemente. Me puse un chal sobre los hombros y salí a la terraza. Volví a tener, como me había sucedido a lo largo de aquel invierno, desde que había asistido a la representación de Norma, la fuerte impresión de que mi vida estaba siendo planeada desde fuera y de que todo lo que me estaba ocurriendo obedecía a un plan del cual yo no sabía nada. Me pregunté si Isbar estaría también complicado en el asunto Fitzcarraldo. En todo caso, eso no cambiaba las cosas ni marchitaba el recuerdo. El amor es confuso y jamás se juega en igualdad de condiciones. Jamás se sabe cuál es exactamente el papel que le toca a cada uno. Era curioso que pensara en el amor en aquel momento, pendiente de una llamada que tal vez iba a esclarecer una muerte, la misteriosa muerte de Ángel. Pero no era mi muerte, y si aquella historia me afectaba, era sobre todo porque había habido episodios de amor. El mundo de los vivos es el reino del egoísmo. Soy Rafael Soler y leo de mi libro Después de quemar, una antología preparada por mi esposa Lucía, el poema Un poco más de ella. Inventa un ángel y cédele tu asiento a la hora del martini y de las prisas, en esta plaza con más bancos que palomas. Busca luego un nombre adecuado a tu impostura y escáncialo con devoción sobre tu pelo, evitando una caricia que rompa el sortilegio. Disfruta así el instante que brinda tu osadía y no abras el periódico, ni consultes el reloj, 2 hábitos tristes y fuera de lugar ante un escote de alas blancas que te observa con la atención de quien afila un lápiz, y cortés alza las cejas cuando el fin se descruza con esa lentitud que tienen ellas. Quizá se llame Lola, tiene un lunar, una bufanda, y no volverás a verla nunca.
siglo futuro. Voy a leer un poema de Antonio Gala. El título del mismo es Si ya no vienes. Si ya no vienes, ¿para qué te aguardo? Y si te aguardo, di por qué no vienes. Verde y lozana zarza que mantiene sin consumirte el fuego donde ardo. ¿Cuánto tardas, amor, y cuánto tardo en rescindir los extinguidos bienes? Ya quien me salve no lo sé, ni quiénes clavan el alma dardo sobre dardo. A la mañana, que se vuelve oscura, sigue la noche que se vuelve clara, a solas con tu sed, que hiere y cura. No quisiera pensar si no pensara que, privado que fui de tu hermosura, me olvidara de mí si te olvidara.